estamos nuevamente con todos ustedes en un momento muy especial, muy tranqui. La verdad que vamos a tener una charla muy interesante, pero además de un aprendizaje intenso. Vamos a estar con la doctora Mónica Bruder, que es doctora en psicología, licenciada en psicopedagogía y especialista en escritura y cuento terapéutico. Qué interesante y qué importante todo esto para poder crecer, para poder sanar y para poder un montón de cosas que vamos a ir sintiendo en esta charla tan interesante. Hola, muy buenas tardes, Mónica Bruder, ¿cómo estás? Hola Noemí, un gusto estar en la radio con vos otra vez después de tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación. Siempre te tengo presente, Mónica, cuando tenemos esas charlas tan emotivas y que hablan justamente de esos cambios emocionales que vamos teniendo a lo largo de la vida y sobre todo después de tantas cosas que nos han pasado a nivel colectivo, ¿no? Y que siempre tenemos que tener una ayudita, un acompañamiento por un profesional. Es así, estaba pensando mientras hablabas, comentarte lo importante que fue el espacio de la escritura terapéutica en ámbitos terapéuticos, especialmente en la época de la pandemia, cuando las personas estábamos todas aisladas, y el recurso que fue válido en mi caso fue desarrollar estrategias de escritura terapéutica en ámbitos que estaban atravesando situaciones muy dolorosas. Vos sos una súper especialista en este tema, porque además es una herramienta muy importante como para, como vos bien decís, poder crecer, poder encontrar respuestas. ¿Cómo es esto de la escritura terapéutica? ¿Cómo se llega a ella? A ella se llega a través de una intervención de profesionales formados para esta temática y se trabaja en particular desde la escritura con situaciones traumáticas. Por eso recién te contaba cómo en la época de la pandemia fue tan importante su uso como herramienta. De pronto desarrollamos con una colega un espacio de intervención en forma virtual con grupos que estaban atravesando situaciones difíciles, como eran los profesionales de la salud y los profesionales de la docencia en esa época, hace 3 años atrás, y armamos grupos de ayuda desde la escritura terapéutica y el cuento terapéutico. La escritura es una herramienta que nace como estrategia de intervención científica hace más de 40 años en Estados Unidos, por el que fue mi director de tesis, el doctor James Pennebaker, que trabaja en estas investigaciones hace esta cantidad de décadas. En mi caso, yo lo que hice fue utilizar sus desarrollos teóricos y darle una vuelta o 2 vueltas en el uso de la escritura en lo que se denomina hoy, hace ya más de 20 años, cuento terapéutico. Cuento terapéutico, qué interesante, digamos, este desprendimiento de lo que es la escritura para ir a un cuento. Entonces, la diferencia entre uno y otro, y cuál es el que más sostenimiento nos brinda y por qué. La escritura terapéutica es una escritura de tipo catártica. Uno escribe las situaciones traumáticas que atravesó o atraviesa. Ajá. En cambio, cuando hablamos de cuento terapéutico, estamos hablando de una escritura más elaborativa. Para eso tengo que definir qué es cuento terapéutico para que se entienda. El cuento terapéutico es un cuento que un sujeto escribe a partir de su situación más dolorosa vivida y cuyo conflicto del cuento concluye con final positivo. El hecho que sea con final positivo ayuda a las personas a mejorar tanto su bienestar físico como su bienestar emocional. De ahí la importancia de la escritura de un cuento. Se trata
trata de un proceso, no es que de una sola vez, una persona escribe su cuento, sino que es un proceso que lleva a la persona a que escriba dicho cuento y se conecte con esas situaciones dolorosas. Este cuento tiene personajes, es idealista, es algo que nace obviamente de la persona que lo está creando, pero ¿cómo lo va llevando en esas etapas? O sea, cuando vos lo estás acompañando en esta formación, en esta creatividad del cuento, ¿cómo comienza? ¿Qué es lo que vos comienza con todo? ¿Qué es lo que vos le indicás, por ejemplo? Claro, se va llevando a través, para que la persona escriba su cuento, cuyo resultado va a ser su mejoría en ese bienestar, se va preparando a la persona a partir de narración de cuentos, estrategias de escritura, terapéutica, de cartas, distintas estrategias, hasta llevar a la persona a escribir dicho cuento y conectarse con esa situación dolorosa y que escriba en tercera persona ese personaje que la identifica, que es la misma persona, pero puesta en un lugar de personaje. Esa situación y esa distancia le permite al sujeto poder conectarse con esa situación dolorosa, por más traumática que haya sido, como puede ser la pérdida de un ser querido, un abuso sexual en la infancia, un divorcio traumático, una situación de violencia familiar, entre otras situaciones traumáticas, y que ese sujeto pueda escribir ese cuento y transformarlo, ese conflicto, en un final positivo. Es decir, no es un cuento como si fuera un cuento de hadas, sino que es un cuento con un final resolutivo de la situación traumática. Claro, lleva su tiempo porque además a medida que lo va escribiendo es como que internamente va encontrando el camino de la respuesta a eso que va sintiendo. Entonces, no necesariamente es un final feliz, sino es un final acorde a cómo esa persona resolvería esa situación, ¿no? Tal cual. Yo no pongo el nombre de final feliz, sino de final positivo, en ese sentido resolutivo. Y cuando la persona escribe de esta manera, está comprobado desde el punto de vista científico cómo puede mejorar en esa sintomatología física y emocional. Yo trabajo y trabajé durante todos estos años con sujetos de pronto con problemáticas oncológicas y otras patologías orgánicas. De hecho, fui invitada hace 3 años atrás a un congreso internacional en México de cuidados paliativos, donde presenté un caso de final de vida oncológico y cómo la posibilidad de la escritura de Maxi, que era este sujeto que quiso hacer pública su historia, pudo, a partir de sus cuentos terapéuticos que fue escribiendo en un proceso de 2 meses en el final de su vida, yo los denomino que tuvo una muerte digna a partir de dichas escrituras. Es decir, que no solamente sirve en situaciones tan límites como puede ser la pérdida de la vida, sino que sirve en el transcurso de la vida cuando estamos atravesando situaciones dolorosas. Por eso ponía el ejemplo de la época de la pandemia. Y la pospandemia, ni que hablar, que dejó todos sus rastros de depresión, de ansiedad, de angustia, y que en distintas franjas etarias, de pronto los adolescentes padecieron mucho todas las situaciones de la pandemia, los adultos mayores por el encierro, y todas esas problemáticas y esas franjas etarias se beneficiaron cuando pudieron acceder a esta herramienta de intervención que es la escritura terapéutica y el cuento terapéutico. Sí, fundamental para todo ese tipo de situaciones que nos tocó a todos, cada uno, por ejemplo, los que estaban en el frente de batalla, por decirlo de alguna manera. Mira, justamente el viernes pasado me tocó estar con un señor que intervino acá en el programa con su música, con su historia de vida, en Carmen de Patagones, y justamente trajo a su memoria en ese momento la situación que le había tocado vivir, porque él, como enfermero en esa época,
todas las cosas que había vivido. Entonces digo, cada uno dentro de ese frente de batalla, porque los de salud, los de seguridad, esas posiciones tan sensibles, digamos, y tan expuestas a la vez, son los que sufrieron, pero también, como vos bien dijiste, aquellas personas que tenían que estar encerradas, dada la situación que se estaba viviendo. Esos cambios que hoy nosotros decimos, ay, ¿cómo está la gente? ¿Cómo cambió la sociedad en general? Estamos más sensibles también ante el reconocimiento de otra persona, ¿no? Que está en esa situación de alteración, por decirlo de alguna manera. O sea, antes te bancabas más cosas, hoy ya no tantas. Claro, las personas estamos más vulnerables cuando vivimos hechos traumáticos. Es lo que se conoce en psicología como estrés postraumático. Por eso la escritura es una herramienta tan eficaz para colaborar cuando uno vive hechos traumáticos y no los puede afrontar saludablemente. Después está cada sujeto en particular. No es que todas las personas que atravesamos la situación de la pandemia salimos de esa situación de la misma manera. Cada uno puede o no contar con recursos y personales internos que les permita afrontar las situaciones de mejor o peor manera. Lo que yo digo es que la escritura y el cuento terapéutico colaboran a que la persona descubra en sí misma esos resortes de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de salir fortalecido ante una situación traumática, y la escritura es una herramienta que colabora con esos resortes. Es decir, que hay personas que quizás tienen guardada ese potencial, y cuando uno le ofrece la hoja en blanco para escribir, se descubren con esa posibilidad de expresar en el papel eso que vienen guardando en silencio, traumático, y que no les permite vivir saludablemente. Por eso la escritura es tan potente, además de la potencia que tiene, y esto que yo digo que está demostrado científicamente, porque escribir hace bien, es que muchas personas se descubren, cuando enfrentan esta hoja en blanco y esta estrategia de intervención, un potencial a veces, como me pasó en algunas oportunidades, con personas que se descubren como futuros escritores y terminan siendo escritores después. Es cierto, qué increíble eso, porque es un potencial desconocido totalmente. Además que hay que tener tiempo, dada la situación de cada uno, con trabajo, con familia, con lo que sea. Es un momento de estar con uno mismo y poder volcar eso en un cuento, en una escritura, y entonces justamente fue ese momento cuando uno lo pudo desarrollar. O también cuando recurren a vos como profesional, como para poder desarrollarlo también, ¿no? Y entonces digo, cuando a veces comentan, escuché de mi propia voz lo que yo había escrito y sonó raro, ¿no? Claro, porque lo que se escribe queda plasmado. No es lo mismo una terapia solamente oral que cuando es acompañada por la escritura, porque la escritura queda para siempre en el papel. En cambio, las palabras orales se las lleva el viento. Por eso la escritura tiene tanta potencia. Es como de pronto uno puede rastrear en los escritores historias de situaciones traumáticas y cómo plasmaron en sus escrituras traumáticas a partir de cartas que desarrollaron entre escritores, diarios íntimos que están reconocidos en la literatura universal, además de las novelas, aparte de todo lo literario que tiene que ver ya estrictamente con la literatura, ¿no? La poesía, el cuento o la novela. Es como que uno hace catarsis a través de la escritura, vuelca todo lo que tiene, porque es como que es otro personaje, ¿no? Eso es en el cuento, eso es así en el cuento. Sí, sí. Además, al plasmarlo en la escritura, uno trabaja a nivel de pensamiento. Es mucho más lento el pensamiento cuando uno escribe que cuando uno habla. Cuando escribe tiene que detenerse. Y esa detención es lo que lleva a la persona a mejorar en esa escritura cuando vuelca esas situaciones dolorosas que atravesó
o está atravesando. Ujú. Además, la escritura tiene un gran valor, y ese valor lo tiene que es de bajo costo, en el sentido que cuando uno reconoce en la herramienta su valor terapéutico, sabe que con una hoja y un lápiz puede volcar en ese papel lo que siente, y eso le va a hacer bien, una vez que la persona estuvo de pronto en un proceso terapéutico donde descubre el valor terapéutico que tiene la escritura. A ver, por ejemplo, en un cuento que uno crea y hay situaciones que por ahí no sabe cómo resolver y escribe algo como una solución, pero que es irreal porque no se puede dar. No sé, no tengo un ejemplo en este momento, pero digo, eso también ayuda como para amortiguar un poquitito la situación y decir, bueno, pero por ahí te puede pasar esto y lo podés sobrellevar, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que está dentro de mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral, que yo desarrollé un experimento, uno de los sujetos que participó de la investigación fue la persona que decidió hacer pública su historia, y por eso la tesis está dedicada a María Elena. María Elena había perdido a su hermano 10 años antes de la situación experimental, de la investigación. De forma abrupta, era una chica de 18 años en ese momento y tenía un hermano de 8 que tiene un aneurisma de golpe en una cena familiar y se muere al llevarlo al hospital. Esa situación traumática tan dolorosa hizo que la familia quede paralizada con esa situación. Cuando María Elena se encuentra 10 años después escribiendo su cuento terapéutico, narra la historia del momento, del escenario en donde se produce el hecho traumático, habla de la cena, de la situación de su hermano, de esa situación traumática, y el final positivo que ella pone, lo pone de tercera a primera persona, que es un rasgo fundamental en la escritura de un cuento terapéutico. A nivel inconsciente uno hace ese pasaje de tercera a primera, y en el final positivo lo pone como recordando a su hermano en sus aspectos más positivos. Es decir, que ese final positivo no es que el hermano revivió, sino que lo recuerda en sus aspectos más positivos. Y en ese final positivo se puede notar cómo pudo elaborar el duelo por la muerte de su hermano 10 años después. Porque otro de los hechos claves de la escritura terapéutica y del cuento también es que las personas, cuando se las impulsa a la escritura de estas situaciones dolorosas, necesitan el paso del tiempo en el tiempo para ir a recuperar esa situación dolorosa que alguien vivió de pronto en la niñez o en la adolescencia, y uno es un adulto mayor, ¿no? Uh-huh. Qué increíble, qué sanador, ¿no? Y qué calma que se puede encontrar a través de esta escritura o cuento terapéutico. Y además es como si fuera mágico, porque es como que uno vuelca todo ahí y ahí está la llave y la recompensa a ese cambio, ¿no? A esa necesidad de respuesta a veces. Y esa mejora, lo que está demostrado es cómo mejora la persona. En la escritura y en el cuento terapéutico, lo que está demostrado es que las personas mejoran su sistema inmunológico por esta escritura. Ajá. Es decir, una persona que de pronto está atravesando una situación física, orgánica, de enfermedad, sí, también está demostrado que mejoran su salud física. De pronto hay investigaciones hechas con la temática de asma, de artritis reumatoidea, de problemas cardiológicos, de problemáticas de salud y de orgánica cardiológica, de problemáticas de distintas patologías del sistema inmune, de enfermedades autoinmunes. Todo esto está demostrado cómo se mejora el sistema inmune a partir de escribir estas situaciones traumáticas, no escribir en primera persona y cuestiones felices, sino poder conectarse con lo que más duele. Qué increíble y qué lindo todo lo que nos estás comentando y cómo vamos encontrando claves en esto que vos nos estás enseñando hoy. Mónica,
quiero agradecerte inmensamente este encuentro y que vamos a hacer un próximo encuentro para poder crear un eslabón en todo esto que estamos aprendiendo de tu mano, este camino tan lindo, y bueno, y escuchar nuestras propias voces, que es tan importante también, ¿no? Una forma mágica. Yo lo que te sugiero también es que si alguien necesita saber algo más de toda esta temática, pueden conectarse conmigo sin ningún inconveniente. ¿A través de qué? ¿Del teléfono? ¿A través de las redes? Yo les puedo, una manera es pasarte mi celular, 154-163-8441, mi mail monicabruder@hotmail.com.ar y de esa manera, y de esa manera, si alguien tiene necesidad de hacerme alguna pregunta, estoy disponible para poder contestar. Fantástico. O alguna inquietud. Buenísimo, me encantó y agradezco de corazón toda esta información y este acercamiento para aquellos que nos están escuchando y quieren acercarse y hacer alguna consulta. En este momento estaba Johnny había dejado un cartelito donde estaban todos tus datos, ahí un banner, para que aquellos que necesiten se contacten contigo, y por supuesto agradecerte este momento donde aprendimos muchísimo sobre nosotros, sobre la escritura, sobre este cuento terapéutico que también viene a ayudarnos y a darnos ese calorcito que tanto necesitamos para seguir adelante después de cosas que han sucedido a cada uno y dentro de su temática. Así que te agradezco muchísimo este aporte tan importante para todos. Gracias a vos, Noemí, y cuando precises estoy disponible para ustedes. Ay, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias. Te mando un cariño enorme. Un beso grande, gracias. No, por favor. Si vos estabas escuchando, estuvimos con la doctora Mónica Bruder, teniendo un encuentro donde estuvo metiéndonos un poquitito en el tema de la escritura terapéutica, del cuento terapéutico, y algo que nos ayuda tanto en el día a día. Así que no te vayas, quédate un ratitín más que seguimos adelante con otro bloque, pero recordá la importancia que tiene escuchar nuestra propia voz, porque nuestra voz es la que sana. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Asociaciones de consumidores celebran el beneficio de la devolución del IVA, tanto desde la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores como desde la Unión de Usuarios y Consumidores señalaron el impacto de la medida que tienen en los sectores de medianos y bajos ingresos. Hay 18 millones de inscriptos. Internacionales. La justicia francesa investiga a Le Pen por presunta malversación de fondos. Solicitó un juicio oral contra 27 personas, entre ellas la líder ultraderechista Marine Le Pen y su padre Jean-Marie, por una trama de empleos ficticios que facilitaba el desvío de fondos europeos para gastos partidarios. Deportes. De Paul no entrena en el Atlético de Madrid y se perdería el clásico ante Real. El campeón mundial Rodrigo de Paul no entrenó con el plantel del Atleti a causa de la lesión muscular que padece, y es probable que se pierda el clásico ante Real Madrid el domingo próximo por la sexta fecha de la Liga Española de Fútbol. De Paul sufrió una lesión en el muslo derecho en el partido por eliminatorias sudamericanas con Argentina, cuando le ganó a Bolivia en La Paz 3-0, con una lesión en el muslo derecho, y su regreso al equipo del Cholo Simeone se perdió 2 partidos. Nacionales. Avanzó en el Senado el proyecto para la creación de 5 universidades nacionales. Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación de la Cámara Alta dio dictamen favorable para la instauración de universidades de Madres de Plaza de Mayo, en Cava, del Delta, del Pilar y de Seiza, en la provincia de Buenos Aires, y de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Llevamos el sentimiento de la buena música en el corazón.
y lo representamos en cada sonido. Hace 25 años nacía un sueño y sigue vivo, maduro, intenso. Un sueño que fue un orgullo y sigue siéndolo. FM Ser 89.7, 25 años en el aire. Breaking. Inicio de espacio publicitario. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. La Municipalidad de Ezeiza tiene un 0800 para atender tus reclamos y consultas. 0800-222-393-492. 0800-222-Ezeiza. Municipalidad de Ezeiza, para una mejor comunicación. Estudio Contable Porcel de Peralta, con más de 25 años de trayectoria. Nos desempeñamos principalmente en la administración impositiva y administrativa de diversos rubros, pymes y micropymes. Dentro de nuestros clientes brindamos soporte a establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad de Ezeiza y Monte Grande, así como a empresas que ofrecen sus servicios a YPF y Aeropuertos Argentina 2000. Asesoría a comercios, altas, bajas de impuesto, liquidación de sueldos, aportes y más. Estudio Contable Porcel de Peralta. Estamos para orientarte en tu proyecto y resolver tus consultas. Doctor Eustaquio Gómez 48, Tristán Suárez. Teléfono 4234-8709. Modern System de Mónica Ríos. Servicios informáticos, venta y reparación de PC de escritorio, notebooks, netbooks, laptops, ultrabooks, tablet e impresoras, instalación y configuración de programas, actualización a Windows 10, instalación de sistemas continuos de tinta para impresoras, limpieza de virus, backup de información, instalación y configuración